Bien chicos, buenos días. Bien, aquí tenemos una pregunta relacionada con el capítulo de trabajo y también hay problemas relacionados con el capítulo de potencia mecánica que vamos a ver esta mañana. Entonces, si hablamos de trabajo mecánico, ahí tenemos las definiciones. Nos mide la transferencia de movimiento mecánico provocado por alguna fuerza aplicada, ¿no? La fuerza puede provocar diversas consecuencias sobre los cuerpos en donde ésta se aplica. Si la fuerza, si es que la fuerza, como dice aquí, ¿no? Que es pues transferencia de movimiento, que es la característica principal para el trabajo mecánico, entonces nosotros podemos tener la fuerza en diversas circunstancias, ¿no? Si es que la fuerza está a favor de algún desplazamiento que tenga el cuerpo, entonces ello favorece a que este cuerpo se traslade con un mayor ritmo de cambio, por decirlo así, una mayor aceleración, podríamos decirlo. Y si es que la fuerza está en contra del desplazamiento, al contrario de acelerarlo, lo hace pues que el cuerpo frene, ¿no? Frene, ¿ya? Una aceleración en contra. Aquí sería entonces desplazamiento. No lo hemos puesto bien. Desplazamiento. Ya, y si la fuerza no está ni en contra ni a favor del movimiento mecánico, como este es el caso, miren, dense cuenta que la fuerza F1, ahí tenemos la dirección de la velocidad, viene a ser a la derecha, y la fuerza F1 va a estar a favor. Entonces, esto favorece pues a que la velocidad pueda aumentar cada vez más y más. Muy por el contrario, la fuerza 3 hace pues que esta velocidad decrezca y puede entenderse como si fuera el freno para un auto. La F3 está en contra y la F1 está a favor. La fuerza F2 vemos que no está ni a favor ni en contra porque está formando un ángulo neutral, un ángulo de 90 grados. Es decir, vamos a decir que sea positivo si está a favor y si está en contra, negativo. Si no está ni a favor ni en contra, entonces, ¿qué podríamos decir? Ni es positivo, ni tampoco es, ni es positivo, ni tampoco es negativo. Si no es posi y tampoco es nega, ¿qué será? Será cero, ¿no? Es el caso de la fuerza F2. Entonces, con ello podemos colocar verdadero o falso en nuestras alternativas. ¿Qué clave podríamos marcar? Bien, veamos, dice el trabajo mecánico de F1. Pues el trabajo de F1 sería positivo, el trabajo de F3 sería negativo, y acá tenemos que de F1 es negativo, bueno, esto sería falso. De F2 es 0, eso es verdadero, ¿ya? De F2 porque forma 90 grados, claro, porque F2 no está ni a favor ni en contra. El trabajo mecánico realizado por F3 es positivo, eso sería falso, es negativo. Entonces en medio sería verdadero. La clave para esta pregunta sería la alternativa C. Bien, vamos avanzando a las preguntas impares, de ahí regresamos para las preguntas pares conforme vamos avanzando en el capítulo de hoy día, trabajo mecánico. Bien, problema número 3. Vamos con los problemas impares, les comentaba. Tenemos aquí un objeto que es lanzado hacia abajo desde cierta altura como se muestra. Si su masa es 8 kilogramos y bajó 30 metros, determinar la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, aquí lo que tendríamos que verificar, dibujar, sería la fuerza de gravedad. Pues aquí vamos a imaginar que esta flecha sea la fuerza de gravedad. Correcto, entonces por acá tendríamos la fuerza de gravedad, el mg. Para este caso tenemos aquí el mg. Vamos a considerar que bueno, la gravedad es 10, la masa es 8, esto sería 80. 80. Ya tenemos aquí la altura, h. Por lo tanto, podemos decir por acá que el trabajo del peso, trabajo de mg, sería la fuerza mg, fuerza multiplicado por la distancia. La distancia es igual a h.
¿ya? Todo trabajo mecánico, en general, todo trabajo mecánico tiene esta fórmula. Fuerza por distancia. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Ya recuerden del problema 1 que vimos cuándo es positivo, cuándo es negativo. Aquí la fuerza está a favor del movimiento, acelera y la aceleración que provoca es la gravedad, ¿verdad? Entonces sería aquí positivo, ¿ya? Positivo. Entonces esto tendríamos acá más mg que vale 80 por la altura que es esto 30, ¿no? Muy bien, entonces el trabajo de mg sería 24 con un 0. Unidades Joule, 240 joules. Positivos. Positivos. Ah, perdón, aquí sería 24 con dos ceros. ¿No? Acá hay dos ceros. 2400 joules. 2400 joules positivos sería la alternativa C, ¿no? Aquí una característica que alguien por ahí telepáticamente quizá me pueda preguntar, profesor, ¿y qué diferencia hay si es que acá me están diciendo que el cuerpo se lanza hacia abajo desde una cierta altura o que el cuerpo se suelta, se libera, ¿no? Pues la diferencia en que, pues cuando se libera, recuerda que la velocidad es cero, y bueno, en este caso se lanza. La diferencia sería el tiempo, ¿no? Porque si un cuerpo se lanza con cierta ya velocidad, entonces en ese caso va a demorar menos tiempo, ¿no? En cambio, si el cuerpo se libera desde una altura determinada, entonces en ese caso el tiempo que requiere en caer es mayor, ¿no? Profe, ¿y eso no afecta en nada al cálculo del trabajo? No, no afecta en nada al cálculo del trabajo, ya que el trabajo es independiente eh, e invariante con respecto al tiempo, ¿ya? Por eso es que luego se definen otras magnitudes llamadas potencia mecánica, en donde sí interviene el tiempo para el cálculo del trabajo. Bien, entonces ya tendríamos la clave. La clave sería la alternativa, la letra C de casa. Vamos con el problema número 5. Bien, chicos, problema número 5. Nos dice que calculemos el trabajo realizado por la fuerza F al trasladar el bloque desde A hasta B, ¿no? Bueno, el trabajo de una fuerza viene a ser la fuerza, el trabajo de una fuerza viene a ser la fuerza por la distancia a lo largo de esa fuerza. ¿Mm? Si es que no es claro encontrar la distancia a lo largo de la fuerza, habría que descomponer, ¿no? Como por ejemplo es lo que tenemos en este caso, ¿ya? La distancia a lo largo de la fuerza no es 8, ¿no? Habría que utilizar el triángulo pitagórico aquí. Sabemos que este es 53, entonces esto tiene que ser 4 por algo. Entonces ese 4 sería 4 por 2. Y pues esto sería 37 opuesto a 37 grados, esto sería 3 por 2. ¿No? Triángulo super recontra hiper archi ultra mega notable. 3, 4 y 5 de 53 grados. Correcto, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, por lo tanto el trabajo, correcto, el trabajo de la fuerza F sería la fuerza multiplicado, ¿no? Multiplicado por la distancia a lo largo de la fuerza. Y esto pues no es más que otra cosa que 15 multiplicado por esta distancia, que sería 6 metros. 6 metros, entonces sería por 6. Y pues esto nos daría 90 joules. 90 joules. Sería la clave, la letra D. ¿Ya? La letra D. Claro que si quisieras utilizar esta distancia que recorre, tendrías que aplicarle acá por coseno, ¿no? Tendrías que aplicar coseno, ¿no? Pero para no complicar la expresión,
vamos a colocar así. El trabajo de la fuerza sería fuerza por la distancia a lo largo de esa fuerza. Listo, ¿no? Si ves que no está la distancia a lo largo de la fuerza, pues tienes que buscarlo de manera geométrica, ¿no? Esta distancia es la que está a lo largo de esta fuerza, ¿ven? No es 8. 8 es una fuerza, una distancia, sí, pero transversal a la fuerza, ¿no? Que es muy distinto. 8 es transversal y 6 podemos decir que es longitudinal, o sea, a lo largo. Ya que la fuerza es horizontal, no vas a usar la vertical, tienes que usar también la horizontal. Vamos al siguiente problema. Bien, chicos, entonces en el problema número 7 nos hablan acerca del trabajo realizado por la fuerza F sobre el bloque para un tramo de 12 metros. Correcto. Bien, hay un teorema para el trabajo de una fuerza que nos comenta que pues el trabajo de una fuerza se puede encontrar como la suma del trabajo de las fuerzas componentes, pues de quién más, de la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer en este problema es descomponer esta fuerza para poder utilizar la fórmula como se da de manera original, ¿no? Que dice la fórmula es fuerza por la distancia a lo largo de esa fuerza. Entonces, vamos a hacer ello para no utilizar fuerza, distancia y coseno, que es lo que se hace, ¿no? Usualmente en varios textos, y no lo vamos a hacer así, ¿ya? Fuerza por distancia a lo largo de esa fuerza. Bien, entonces acá tenemos la fuerza, las estamos descomponiendo en dos. Y bueno, por acá vamos a tener la distancia que nos dice el problema, que viene a ser 12 metros, ¿no? Entonces acá sería la distancia que es 12. Ahí tenemos la distancia trasladada que es 12. Bueno, 25. 25. Este de 25, ¿ya? 25, como es triángulo súper recontra conocido, es 5 por algo. Esto sería 3 por algo. Y lo otro sería 4 por algo. Muy bien, entonces la fuerza que tenemos por aquí ya no estaría, se ha descompuesto. Ya no estaría esta fuerza. ¿Correcto? ¿Cuántas fuerzas ven vuestros ojos? Solamente dos, las fuerzas que se han descompuesto, las de color rosado, nada más. No hay más fuerzas ahí que se puedan visualizar. ¿Ya? Pregunta, ¿qué fuerza es la que ocasiona trabajo mecánico? ¿La fuerza que vale 15 o la fuerza que vale 20? Recuerda que para que haya trabajo mecánico, la fuerza necesariamente o bien tiene que estar a favor o bien tiene que estar en contra. Vemos en este caso que esta fuerza que vale 15 forma 90 grados, o sea, no está ni a favor ni en contra. Entonces, la única fuerza que provoca trabajo mecánico es la que vale 20. Entonces, podemos decir luego, ya, el trabajo de la fuerza va a ser igual al trabajo de la fuerza en X más el trabajo de la fuerza en Y. Pero el trabajo de la fuerza en Y no provoca trabajo mecánico, o sea, esta no, ¿no? Solamente la de 20. Entonces acá que quedaría, que sería la fuerza en X multiplicada por la distancia. Pero ten en cuenta que el movimiento es hacia la derecha, ¿no? El movimiento es hacia la derecha. Y la fuerza pues apunta hacia la izquierda, o sea, están en contra, ¿no? Ahí estarían en contra. Por lo tanto, el signo que debes de colocar para este caso sería un signo pues que figure la idea de lo que ocurre, negativo, ¿verdad? En contra. ¿Ya? Entonces sería la fuerza en X, que pues es la horizontal, 20,
multiplicado por la distancia que viene a ser 12. Entonces, el trabajo de la fuerza, ¿ya? De la fuerza sería menos 24 con un 0. En unidades de joules. Menos 240, la clave sería la alternativa C. ¿Ya? Por favor, esténse muy atentos a la parte teórica, como lo estoy mencionando, ¿ya? Para que vean la respuesta, ¿no? Claro, por otro camino sale directo, pero se saltan muchos aspectos teóricos. Bien, vamos al siguiente problema. Muy bien, chicos. Problema número 9 nos dice si se sabe que la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo vale 10, determine la cantidad de trabajo neto para trasladar el bloque. Ten en cuenta que el término neto hace referencia a total, ¿no? Si hablamos en física, si se menciona la palabra neto, va a hacer referencia a total. Bueno, en este caso, trabajo total para el cuerpo. Habría que realizar el diagrama de cuerpo libre. Por acá tendríamos esto, bueno, por acá tendríamos la reacción del piso, por acá tendríamos la fuerza de gravedad, ¿verdad? mg, y bueno, la reacción. Nos falta dibujar el valor de 10 newtons, que sería la fricción, que tener en cuenta que siempre se desplaza en contra, se dibuja en contra del movimiento, ¿no? Mejor dicho, dibuja en contra del movimiento. La fuerza de fricción. Ahí tenemos la fuerza de fricción. Bien, según el dato del problema, esta fuerza de fricción nos vale igual a 10. Entonces acá tendríamos la fuerza de fricción, cuyo valor sería 10, ¿no? Ese es el valor de la fuerza de fricción, ¿ya? Si hablamos de trabajo neto, estaríamos diciendo el trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Colocaríamos por acá trabajo neto, correcto, sería el trabajo, pues sería el trabajo de todas las fuerzas, ahí tenemos mg, pues ahí tendríamos el trabajo de la reacción, ¿no? Todas las fuerzas en general, ¿verdad? Pues la fuerza F y pues quedarían, son 4 fuerzas en total, la fuerza de fricción. Pero según la teoría que ya hemos visto, la fuerza F acelera y la fuerza de fricción frena. No trabajan, ¿quién no trabaja? No trabaja ni mg ni la reacción. Entonces mg no está ni a favor ni en contra, ni la reacción a favor ni en contra. ¿Ya? En este caso sería una reacción del tipo normal, ya que tenemos nosotros aquí a la fuerza de fricción presentes, ¿verdad? Entonces vamos a colocar tal y cual como debe ser correctamente el nombre. En este caso sería la fuerza del tipo normal, ¿correcto? Y es lo que deberíamos colocar acá, la fuerza del tipo normal, ¿no? Es una fuerza normal, ya que forma un ángulo de 90 grados con el sistema. Muy bien, entonces el trabajo neto sería, tenemos la distancia 15, entonces sería la fuerza F que vale 50 por la distancia que vale 15. Este trabajo sería positivo y el trabajo de la fricción sería negativo. Acá le ponemos más y en el otro lado le ponemos menos. Fuerza de fricción sería la fricción que vale 10 por la distancia que vale 15. Pues factorizamos 15, correcto, factorizamos 15, ¿ya? Y de este lado quedaría, bueno, aquí les quería comentar que si factorizamos 15, lo que vamos a tener es esto, del otro lado, la fuerza resultante. Ya, esperen que se reactive la plataforma, ya está. No sé por qué se va. 15 y factorizando, acá tendríamos 50 menos 10. ¿Ya? 50 menos 10. Pregunta, bueno, muy aparte de resolver el problema, porque ya está resuelto el problema, saldría 40 por 15, 600, ¿verdad? La C, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, pero muy aparte de resolver el problema, fíjense el análisis de esto, que pues si calculamos acá la fuerza resultante, se cancela,
La fuerza resultante estaría en estos dos, 50 menos 10, 40. Es por eso que el trabajo neto también se puede calcular, el trabajo neto también se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante que se pueda mostrar ahí. ¿Ya? Y eso es lo que podríamos ahí colocar en unos momentos, que se reactive. Ya está. Entonces el trabajo neto también se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante. Resultante. Ajá. También se puede calcular así. Miren, acá tenemos 40, que es la fuerza resultante total, porque mg se va con la normal, se cancelan los dos, solo te queda 50 con 10, y el hecho de que restes te da a tallar aquí fuerza resultante por distancia. Fuerza resultante por distancia no es más que otra cosa que F por D, pero con la resultante. Trabajo neto también se calcula así. Trabajo de la fuerza resultante. ¿Ya? Y esto sería pues 40 multiplicado por 15. Y notamos que nos sale positivo, más 600 joules, ¿no? Claro que también podría salir negativo, ¿no? ¿Qué pasa si sale negativo? Ya que está asociado con la fuerza resultante, si la fuerza resultante al final está a favor de desplazamiento, ¿qué? La aceleración también. Movimiento acelerado. Si la fuerza resultante va en contra del movimiento, ¿qué? La aceleración también. Entonces, ¿qué decimos? Si el trabajo neto, pues vamos a colocarlo por acá, que tenemos más espacio. Ya vamos a decir observación. Si el trabajo neto es mayor que 0, entonces el movimiento es acelerado. ¿Ya? Y bueno, algo similar podemos resolver con los demás casos. Negativo, movimiento desacelerado. Y si, por ejemplo, fuera 0, entonces ahí deben colocar que el movimiento no es ni acelerado ni tampoco frena. Entonces, si no acelera ni frena, ¿qué podemos decir? Que no hay aceleración, y si no hay aceleración, la velocidad es constante. ¿Ya? Va a velocidad constante. Ahí tenemos los casos de este problema. La clave sería la alternativa, la letra C. Bien, vamos al siguiente problema, problema número 11. Bien, problema número 11. Vemos ahí los datos en el problema, jóvenes. Tenemos que el collarín es de 2 kilogramos, llevado de la posición A a la posición B. El collarín sube, ya el collarín sube. La fuerza con la cual es elevado, o la fuerza causante de que el collarín suba, ya es igual a 50, una fuerza constante. ¿Qué cantidad de trabajo neto se desarrolla sobre el collarín en el tramo A hacia B? Eso es lo que nos preguntan sobre el trabajo neto. Recordar que trabajo neto es el trabajo de todas las fuerzas, ¿no?, que vamos a tener sobre el cuerpo. Entonces, aquí he dibujado el collarín, un bosquejo que pues trata de visualizar qué es lo que ocurre con las interacciones acá. Bueno, esta superficie sí la he dibujado de forma completa. Esta no, porque vamos a exagerar la holgura que se presenta en la parte inferior. Es decir, que pues ahí prácticamente no estaría el contacto debido a la fuerza de gravedad y debido a la fuerza F horizontal. Entonces el contacto se va a presentar acá, en la parte de arriba, ¿no? Eso es lo que podemos visualizar. Bien, entonces lo que podemos ver sería la fuerza de gravedad, la dibujamos del collarín, ¿no? De esta especie de aro, ¿correcto? Tenemos ahí la interacción de la reacción
de la barra sobre el collarín, ¿no? Recuerda que la reacción va a apuntar al cuerpo, ¿no? Y pues si apunta al cuerpo, pues el cuerpo en esta región, la superficie de contacto está de este lado, ¿no? Aquí está la superficie y el collarín está, la barra está abajo y el collarín está aquí arriba, la superficie. Entonces la reacción apunta a ese cuerpo, apunta a esa superficie, ¿correcto? Es un contacto libre, es decir, es directo, ya la barra con el collarín está en contacto directo, no hay un intermediario, ¿correcto? Entonces siempre en ese caso la reacción apuntará a dicha superficie en cuestión que pues con la que estemos trabajando, ¿ya? Entonces apunta a ese cuerpo. Luego tenemos por acá la fuerza F, que forma un ángulo de 37 grados. Ahí tenemos el ángulo de 37 grados. Bien, vamos a mover las fuerzas para poder ubicarlas en el gráfico que tendríamos de este lado, que serviría ya para la resolución del problema. Vertical, bueno, en la diagonal, fuerza diagonal sería la reacción R. Bueno, vertical, aquí estaría el peso, lo hemos dibujado así, ¿correcto? Luego, en diagonal está la reacción, aquí está la reacción, en diagonal. Y horizontal es la fuerza F. Colocamos los nombres, ¿ya? Aquí estaría mg, ¿ya? Aquí estaría la reacción R. Nos dice trabajo neto, pues no nos dice nada acerca de la fricción, no nos dice nada. Trabajo neto desarrollado sobre el collarín, el tramo AB. No te compliques, si no nos dicen nada, considera superficie lisa. No te dan tampoco acá el coeficiente de fricción y tampoco te lo piden, así que no te compliques, pon superficie lisa. La reacción va a formar un ángulo de 90 grados entonces, ¿correcto? Bien, entonces nos preguntan, nos hablan acerca del trabajo neto, ya trabajo neto. Ten en cuenta que las fuerzas que forman 90 grados con el trayecto, ¿correcto? Tienen un trabajo igual a cero. Vas a decir entonces trabajo neto, vamos a colocar por acá. Será no más que otra cosa que la suma de todos los trabajos, ¿no? Tenemos acá la fuerza F, la reacción y el peso. Ya, entonces vamos a sumar todos esos trabajos para obtener el trabajo neto, ¿correcto? Vamos a ver cómo está recuperándose la página. No, sí estamos bien, estamos con internet. No sé por qué. La página se nos está quedando. A ver, ya está. Trabajo neto. Sería igual al trabajo de mg, todas las fuerzas, más el trabajo pues de la fuerza F, más el trabajo de la reacción R. ¿Ya? La reacción R forma 90 grados, ¿correcto? Siempre que hay una fuerza que forma 90 grados con el desplazamiento, diremos que su trabajo es cero. Pues porque esta fuerza no está ni a favor ni en contra, forma 90 grados, ya lo dijimos. Entonces esto es cero, ¿correcto? Ese trabajo es cero. ¿Ya? Bueno, en la vertical, por ejemplo, de aquí hasta acá tenemos una distancia, ¿verdad? Ahí tenemos una distancia. Triángulo super recontra hiper archi ultra mega conocido, 37 y 53. Este 8 viene a ser 4 por algo, ¿no? Ese 8 viene a ser 4 por algo. Esto es 4 por 2, distancia. Entonces esto sería 3 por algo, sería 3 por 2. Ya, eso es h. H sería igual a 6 metros. Muy bien, entonces por aquí colocamos fuerza por la distancia. Trabajo del peso es trabajo negativo, porque está
En contra, acá nos dice, miren, el collarín es elevado, entonces sube. Trabajo negativo. Entonces acá sería menos. F es el que favorece a que suba. Entonces sería más la fuerza, correcto, y F es horizontal. Entonces la horizontal sería utilizar D por distancia D. Entonces ahí completamos. Nos quedaría menos mg. Esto es igual a 20 newtons, porque 2 kilogramos por 10, 20. ¿Ya? Altura 6 metros. Ten en cuenta que si el peso es vertical, la distancia que usas también será vertical. La fuerza F, 50, acá nos dicen, por la distancia D que tenemos, que es 4 por 2, 8. Esto nos daría igual a 2 por 6, 12, menos 120, y 4 por 5, 5 por 400. Entonces acá nos daría igual a menos 120, ya 2, más 40 con un 0. Entonces el trabajo neto sería igual, la resta 300, 280, ¿verdad? Joules positivos. Si no me equivoco, 3, 4, 8, ya está bien. 280, la clave sería la alternativa, la letra C, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, continuamos. Problema número 11, 12, 13 ahora. Nos acercamos a la parte de potencia mecánica. Bien, chicos, vamos al siguiente problema impar, que sería el problema número 13. Nos dan el valor de la masa. Nos dicen que se traslada a velocidad constante sobre una superficie horizontal áspera, ¿no? Bueno, ya revisamos el caso en el cual se tiene un ángulo y que la fuerza forma un ángulo con la trayectoria, y ya habíamos analizado en un problema anterior, si no me equivoco, que para desarrollar este problema y hallar el trabajo de esta fuerza, había que descomponer la fuerza en dos, ¿no? Una F en X y una F en Y. Una F en Y y una F en X, ¿no? F en Y, F en X. Y el trabajo de esta fuerza sería la suma de trabajos de cada una de las componentes. Pues eso coincide con la componente horizontal, ¿verdad? Entonces, la componente horizontal, ¿cómo se encuentra? Mediante el término coseno. Por lo tanto, al final de cuentas, el trabajo de una fuerza que forme cierto ángulo, vamos a decir, si hay ángulo, ya, si existe ángulo, entonces el trabajo de la fuerza sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo θ. Ya está, esa es una componente coseno, una componente horizontal, ¿correcto? Entonces acá tenemos ese caso, ¿correcto? Ahí tenemos ese caso. Eh, ups, tendríamos que dibujar otra vez las fuerzas, se me pasó. Ya, por acá tendríamos la fuerza de gravedad, correcto, ahí tenemos la fuerza de gravedad. Bueno, por acá tendríamos la fuerza de reacción normal. Y por acá tendríamos la fuerza de fricción. Correcto, entonces ahí tendríamos las fuerzas. Esto sería el mg. ¿Ya? 5 kilogramos. 5 kilogramos. Esto sería entonces 50. 50. Acá tendríamos la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Correcto? La fuerza normal. Profe. La fuerza normal sería 50. No, la fuerza normal no es 50.
Sería 50 si es que solamente habría piso-peso, piso-peso, piso-peso. Acá la fricción. Pero no, acá tendríamos la fuerza de 50. ¿Ya? Pero antes de ello, vamos a enunciar por acá el trabajo neto. El trabajo neto no es más que otra cosa que el trabajo de mg más el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza normal más el trabajo de la fricción. Si observamos, acá hay fuerzas que forman 90 grados, que no están ni a favor. La fuerza F está a favor del movimiento, positivo. La fricción está en contra, eso lo frena, negativo. Pero estas dos, piso, peso, piso, peso, se eliminan, y aparte de ello, que no están ni a favor ni en contra del movimiento. Trabajo del peso sería cero y trabajo del piso, pues el que está una fuerza normal sería también cero. Solamente nos quedan estas dos, pero para calcular la fuerza de fricción, recuerdas, tenemos que analizar el sistema y para ello tendríamos que descomponer esta fuerza en un momento, por un momento nada más. Y luego lo regresamos. ¿Ya? Bien, tenemos cuántas fuerzas? 1, 2, 3, 4 en este caso, ¿no? 4 fuerzas, de las cuales solamente 2 hacen trabajo. Muy bien. Para analizar vamos a descomponer esta fuerza. ¿Para qué? Para encontrar la fricción. Nada más, solamente para eso. ¿Ya? Porque ya está aquí el trabajo. Descomponemos en 2 estas fuerzas. Y por acá también. Triángulo super recontra hiperarchi ultra mega conocido. ¿No? Esto va a ser 50. Entonces esto sería 30. Y esto sería 40. Ya está. A ver, chicos. Hacia abajo se tiene 50 y hacia arriba solamente 30. Yo para poder llegar a 50 y solo tengo 30, ¿cuánto me falta? Pues me falta 20. Esa es la fuerza normal. 20. Listo. Una vez que ya tenemos la fuerza normal, venimos por acá y todavía no, habría que encontrar la fuerza de fricción, que es la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento, que pues no nos dan. Perdón, solamente nos piden hallar el trabajo que desarrolla la fricción. Bueno, más sencillo todavía. Ya vamos por acá, entonces calculemos el trabajo que desarrolla la fuerza de fricción, ¿correcto? Recordad el problema anterior. Si el bloque se desplaza a velocidad constante, entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el trabajo neto, ¿cuánto vale? Profesor, era el análisis del problema anterior, tiene también sus frutos. En el problema número 13, ¿te das cuenta? Trabajo neto es igual a 0. ¿Ya? Y eso sería igual al trabajo de la fuerza F. Trabajo de la fuerza F se puede hallar mediante fuerza-distancia coseno del ángulo. Fuerza sería 50. La distancia, nos dan de dato por acá, 5 metros, multiplicado por el coseno del ángulo, que sería el coseno de 37. Este trabajo es positivo, acá le ponemos más, y acá tendríamos el trabajo de la fuerza F, que sería negativo. Sería entonces esto, eso nos va a resultar de la operación menos el trabajo de la fuerza F, ¿correcto? Ahí vamos a notar que este trabajo no va a salir negativo, esto lo mandamos a la izquierda. Por lo tanto, 50
por 5 por el coseno de 37 es 4 quintos. Mandamos a la izquierda, queda negativo, igual al trabajo de la fricción. Muy bien, entonces el trabajo de la fricción, respuesta. Pasó. El trabajo de la fricción sería igual a, operamos por acá, se va 5 y te quedaría 4 por 5, 20. Y un 0, 200. Con signo negativo, menos 200 joules. Entonces, la clave del problema sería la alternativa, la letra C de casa. Para este problemita sería la C. ¿Correcto? Bien, podrías hacer este análisis adicional de la fuerza normal que te serviría si quisieras hallar, por ejemplo, el coeficiente de fricción, ¿no? Podría ser, claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colocarlo adicional, ¿ya? Adicional. Adicional a este problema podemos hallando el coeficiente de fricción. A ver si nos pidieran, por ejemplo, ¿no? El coeficiente de fricción, ¿qué tendríamos que hacer para este problemita? Pues simple, decir pues que el trabajo de la fricción no es más que otra cosa que, ¿no? Colocar de aquí el trabajo de la fricción, ¿ya? No es más que otra cosa que la fricción multiplicado por la distancia, ¿ya? Y vamos a tener acá una distancia de 5 metros y sería con signo negativo y esto sería igual a menos 200. Y pues la fricción se calcula mediante la fuerza normal multiplicada por mu, entonces lo reemplazamos, quedaría que el signo se cancela, quedaría entonces la fuerza normal por mu por la distancia igual a 200 y ahí lo reemplazas. La fuerza normal salió 20, sería 20 por mu por la distancia que es 5 metros, ahí lo tenemos, igual a 200 y cancelas, ¿no? Se cancela, te queda 10 y mu para este caso saldría 2, ¿no? Bueno, no es usual que mu sea mayor que la unidad, ¿no? Pero en este caso, pues los datos han llegado a esa conclusión, ¿no? Y pues ese sería el proceso para encontrar el coeficiente de fricción si es que nos pidiera el problema para este caso. Bien, vamos al siguiente problema, el problema número 13. Entonces ya habíamos resuelto que sería menos 200 y la clave salió la letra C. Vamos al siguiente problema entonces. Muy bien, chicos, entonces el problema número 15, similar al problema anterior, nos dice que el cuerpo se es llevado lentamente. Eso hace referencia a que la velocidad sea constante. Entonces la rapidez no va a cambiar al transcurrir el tiempo y eso nos conlleva a decir que el trabajo neto va a ser igual a cero. Entonces habría que hacer el diagrama de cuerpo libre para hallar el trabajo de la fricción. Entonces, por acá dibujamos el peso, acá estaría la fuerza de reacción normal, pues acá sería mg, esta sería, pues si mg, si la masa es 3,9 por 10 sería 39. Bueno, esta es la fuerza de reacción del tipo normal, esta de aquí, ¿correcto? Y por acá tendríamos la fuerza de fricción. ¿Ya? Bueno, esta fuerza de fricción del tipo normal ya lo habíamos comentado. ¿Qué tienes que hacer para poder dibujar esta fuerza de fricción normal? Igual que el problema anterior, dibujas el collarín, ¿no?
y pues por acá estaría el, el contacto estaría acá en esta región y es la fuerza hacia la superficie del collarín, ¿no? La fuerza normal, ¿no? Pues la fricción iría por acá, ¿no? Esta sería la fricción, es el par de fuerzas que ejerce la barra curva sobre el collarín, ¿ya? Bueno, eso lo borramos porque ya hemos hecho ese análisis en el problema anterior. Ya está hecho ese análisis, así que no lo ponemos. Y lo que sí pondríamos sería lo que nos pide el problema, que es el trabajo neto. ¿Ya? Eso es lo que colocamos acá. Tendríamos que el trabajo neto, ya para este caso, sería el trabajo de mg más bueno, vamos a llamarle esto F mayúscula, 12 newtons, más el trabajo de 12, es decir, de F, más el trabajo de la fricción, más el trabajo de la fuerza normal. Ya, igual que en los anteriores casos, ¿qué fuerza forma 90 grados con la trayectoria curva? Pues para saberlo, graficas acá una tangente y la fuerza normal forma 90 grados con la trayectoria. Entonces, esta fuerza no realiza trabajo mecánico, cero. Las demás sí realizan trabajo mecánico, ¿correcto? Aquí sí necesariamente lo que debes utilizar es, si la fuerza es horizontal, la distancia que utilizas es la horizontal. Si la fuerza es la vertical, ¿no? También es vertical. ¿Ya? Profe, no, que yo quiero usar la distancia real que tenemos por acá y por el coseno, ya, eso es complicado porque acá es una curva, ¿no? Entonces ahí se complican las cosas. Así que lo más usual es trabajar con la fuerza y la distancia asociada a esa fuerza, ¿no? Fuerza F, que vale 12. ¿Qué distancia vas a utilizar? No vas a utilizar 1, porque 1 es vertical. Utilizar la horizontal. ¿Ya? Entonces acá sería, colocamos por acá tenemos más espacio, el trabajo neto. ¿Ya? Entonces el trabajo neto sería igual al trabajo, pues, del peso. Vamos a colocar aquí mg. Como mg es vertical, sería por 1, que es la distancia vertical. Nos dice el móvil es llevado lentamente de A hacia B. Ah, miren, ten cuidado, mucho ojo. Ojo, pestaña, ceja y oreja. Es de A hacia B. Es decir, el movimiento sería hacia B. Ese es el movimiento. Tener cuidado. Entonces, está de caída. El peso favorece a la caída. En este caso es positivo, diferente al caso anterior. El caso anterior fue negativo, está en caída. El peso favorece. F lo frena, entonces F sería negativo. La fricción, pues la fricción habría que dibujarla de otra manera. No lo habíamos visto esto. Vamos a corregirlo. ¿Ya? La fricción habría que dibujarlo al revés, ya que la fricción pues estaría en contra, entonces habría que dibujarlo así, de esta manera. ¿Ya? La fricción tendría que dibujarse así, ya que el movimiento es pues hacia abajo, está en caída, y pues la fricción se opone al desplazamiento. Ahí está la fricción, correcto. ¿Ya? Entonces decimos pues que el trabajo de la fricción va a ser pues usualmente negativo. El trabajo de la fricción es negativo porque se opone al movimiento. ¿Ya? Acá le ponemos más. El trabajo de F le ponemos menos, pues sería F por la distancia, que la distancia es horizontal, porque F es horizontal también, 2, correcto. Y el trabajo de la fricción es negativo, que lo vamos a ver al final, porque no lo vamos a reemplazar. Aquí no vamos a reemplazar su signo
ni nada por el estilo para la fuerza de fricción, porque al último vamos a ver que efectivamente vamos a comprobar que el trabajo de la fricción va a salir negativo, ¿ya? Trabajo neto, como nos dicen que va lentamente, entonces va a velocidad constante, el trabajo neto va a ser cero. Es cero porque va a velocidad constante. ¿Ya correcto? Entonces eso nos pregunta, eso lo utilizamos para el problema velocidad constante. Entonces acá colocaríamos 0 igual a mg, que sería 39, por 1 sigue siendo 39, menos la fuerza, que sería 12, por 2, ¿ya? Si quieres acá le ponemos por 1 para recordar, más el trabajo de la fricción. Muy bien, entonces, yo me voy por acá y revisamos. Para el otro lado sería menos 39, y esto pasaría con más 24, 12 por 2, 24, igual al trabajo de la fricción. Y efectivamente comprobamos que el trabajo de la fricción sería negativo. Menos 39 más 24, acá quedaría menos la unidad. 9 menos 4 sería 5, sería menos 15 joules. Menos 15 joules, la alternativa sería la letra B. Sería la clave para este problema. Esta es la respuesta para el problema que tenemos. ¿Ya? Ojo, pestaña, ceja y oreja. Fíjense de dónde a dónde va el cuerpo para poder establecer las ecuaciones. Vamos al siguiente problema. Bien, acá tenemos el problema 18 y 20, y ya para terminar con la parte que también se define en el capítulo de hoy, que es potencia mecánica. Indicar verdadero o falso las siguientes proposiciones. Expresa la rapidez con la que se desarrolla el trabajo mecánico. La potencia mecánica, sí, por supuesto es verdadero. Recordar que la potencia se expresa como trabajo por unidad de tiempo. Entonces, así como en el caso del MRU recuerdan, decía que la velocidad es el espacio entre el tiempo, pues esta es la velocidad con la que se recorre un espacio, ¿no? Acá será la velocidad con la que se desarrolla un trabajo mecánico. Entonces, a eso se le denomina potencia mecánica, ¿correcto? Entonces ahí tenemos que es verdadero. Esto sería la rapidez con la que se desarrolla un trabajo, es verdadero. La unidad de potencia es el watt, en honor al señor James Watt. Sería verdadero también, una de las revoluciones industriales gracias a este señor. ¿Es una cantidad vectorial? Pues no, porque el trabajo es escalar y el tiempo obviamente también es escalar. Esto es falso. Es una cantidad escalar. Entonces la alternativa sería verdadero, verdadero, falso. La clave sería la letra B. Vamos al el problema siguiente, pero para eso vamos a hacer unos cuantos dibujos. Bien, problema número 20. Dice, un ascensor eleva a 12 personas de 60 kilogramos hasta el 10º piso de un edificio en medio minuto. Bueno, podemos tener el peso total, correcto. Vamos a utilizar pues el peso de todas las personas porque es lo que se va a elevar. Entonces, la masa total de las personas sería igual el número de personas, que es 12, multiplicado por 60, ¿correcto? Y esto nos conlleva al mg total. Mg total. Sería entonces lo mismo, pero multiplicado por 10. 6 por 12 es 72. 72 con un 0 y con otro 0 más, porque tendrías que agregarle 10. Entonces eso nos daría el peso total. Sería aquí entonces 72 con un 0. Esto nos sale 720, ¿correcto? ¿Sí? Pero le agregamos un 0 más para que esté en newtons. Ya tenemos el peso total. ¿Ya? Cada piso tiene 2,5 metros de altura, ¿correcto? Imagínate que se eleve al tercer piso. ¿Ya? Entonces, si se eleva al tercer piso, pues no dice tercer piso, no dice 10º piso, ¿no? Pues este sería el primer piso. Vamos a colocar aquí
un tope, el piso, correcto, segundo piso, ya, hasta ahí, a ver. Ya, acá tenemos, y si nos dijeran que se eleva al tercer piso, ¿qué altura se habría recorrido? A ver, esto se va al tercer piso acá. Ahí está. ¿Qué altura se recorre? Profesor, se recorrería 3H. Digamos que cada piso sea de una altura H. Pues no se recorre, para llegar al tercer piso no se recorre 3H, sino se recorre 2H, uno menos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Digamos que el ascensor va pues al décimo piso, llega acá. ¿Cuánto recorre en total? Ah, entonces no recorrería 10H, ¿no? ¿Cuánto recorre en total? Uno menos. Entonces, uno menos sería pues 9H, ¿no? Ahí viene el detalle del problema. Aquí recorre 9H, ¿ya? 9H. Entonces, si son 10 pisos, recorre 9H, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que desarrolla el ascensor sería igual al peso total, ¿ya? El peso total, pues sería mt por g, por la distancia, que en este caso sería 9h, ¿ya? 9h. Si nosotros queremos calcular la potencia, a esto tenemos que dividirlo entre el tiempo, correcto. Entonces, acá nos dice que tenemos el peso, la cantidad de personas y nos dan el tiempo, pues que es medio minuto. Entonces, esto lo dividimos entre el tiempo. Esto lo dividimos entre el tiempo y ya tendríamos la potencia. Y esto sería la potencia P. Entonces, la potencia P sería, reemplazamos todo lo que tenemos ahí. Ya. Bien, sería la masa total por la gravedad, acá ya lo tenemos, 7200 por 9H, H cada uno vale 2,5 metros de altura, entre el tiempo medio minuto. En el sistema internacional medio minuto sería 30 segundos. Todo esto lo operamos en la calculadora. Para este caso tendríamos como resultado, ¿ya? Tendríamos como resultado división 700 con dos ceros por 9 por 2.5 entre 30. Ello nos sale de valor 505.400 unidades watt. Unidades watt. 5.400, la clave entonces sería la alternativa, la letra D. Bien chicos, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes, conversando de un curso bastante importante para la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Nos vemos hasta una próxima sesión.